de Primera de Juan, la primera epístola de Juan, en su capítulo 3, vamos a estar comenzando ahí en esta noche. Y el título del mensaje de la prédica de esta noche es: para eso apareció Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígalo conmigo: para eso apareció Jesús. Gloria a Dios. Primera epístola, primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a empezar del verso 1 y vamos a unirnos en el verso 8. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice el encabezado: hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Verso 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Verso 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todos juntos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Leámoslo más fuerte, porque esta es una palabra poderosa que la vamos a ver en todo el mensaje. Verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante su mano derecha ahí donde está y ayúdeme a orar. Ore por mí, yo oro por usted, y que sea el Señor bendiciéndonos en esta hora. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, a este pueblo aquí presente. Este pueblo que se ha hecho presente, Señor, en esta reunión santa, Padre, donde te alabamos, donde glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Padre. Te pido, Señor, en esta noche que seas tú hablando, Señor, al corazón, Padre, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí presentes, Dios. Que la palabra, yo sé, Señor, no regresará vacía, sino que nos llenará, Padre, sino que nos avivará, Señor, sino que nos motivará, Padre, a seguir adelante, aunque quizás muchos se han retrocedido, aunque quizás muchos ya no quieran, aunque quizás muchos ya han dejado la fe. Nosotros estamos aquí, Padres, dispuestos, firmes, atentos, Padre, a la necesidad, Señor, a la necesidad, Padre, de cada uno de nosotros, Señor, orando cada uno de nosotros, Padre, en la intercesión, en el clamor, Padre, en la búsqueda, los que no han dejado la guardia, Padre, los que, Padre, velan, los que, Padre, están ahí siempre atentos, Señor, a la necesidad, Padre. Yo oro y yo clamo, Padre, en esta noche, que tú hables a tu pueblo y que tú hagas lo que tú tengas que hacer. Espíritu de Dios, te damos toda la libertad en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dele una ofrenda de palmas. Tome su asiento, amén. ¿Quién era Juan? ¿Quién era el apóstol Juan? En los evangelios miramos que él era el apóstol del amor, el apóstol amado por el Señor. Si usted lee bien los evangelios, escudriña bien, los cuales de los discípulos estaba siempre con Jesús.
el nombre de Juan siempre aparece. Y me gusta el ejemplo de Juan porque cuando él escribe estas cartas, cuando él recibe la revelación que es el Apocalipsis, nunca lo hubiera recibido si nunca hubiera estado tan cercano al Señor, si nunca lo hubiera imitado, si nunca hubiera visto todo lo que Él hizo y actuado. Amén, porque una cosa es ver, otra cosa es actuar. Amén. Y dice la palabra que el que es de Dios, el que ha nacido de nuevo, es de Dios, porque Dios es amor. Ahora, piense por un momento del amor que le ha mostrado el Padre. Porque nosotros le fallamos día tras día. Nosotros quizás aún tenemos ataduras o maldades en lo más profundo de nuestro corazón. Pero lo más hermoso es de que en la vida del cristiano pasamos por cosas que se llaman procesos. ¿Está conmigo? Pero en los procesos de la vida, en los procesos del cristiano, no nos podemos quedar. Amén. De los procesos aprendemos. De los procesos nos acercamos más a Dios. En los procesos aprendemos más a depender de Dios. ¿No ha notado usted que muchas de las veces dice, y es aquí donde fallamos en nuestra manera de hablar, y decimos, yo esto, y yo aquello, y yo hago, y yo deshago? El pueblo, la iglesia, necesita aprender cómo hablar. En nuestra manera de hablar dice mucho. Dice la palabra que ya no nos movemos por vista, sino por fe, amén. Entonces no podemos actuar sobre las cosas naturales que vemos, sino sobre las cosas sobrenaturales. ¿Está conmigo? Y dice la palabra que el que practica la maldad y el pecado no ha conocido a Dios. Recuerda en ese tiempo cuando estábamos alejados de Dios. Dice la palabra que más cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Cuando vivíamos en delitos y pecados, estábamos alejados de Dios. No teníamos esa gracia, ese favor. Pero vino Cristo a nuestras vidas, amén. Y nos sacó de ese lodo cenagoso, de esa vida de pecado, de esa vida de costumbres, de esa vida de religión, de esa vida de malos hábitos, amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Le mencionaba que la vida de un cristiano es una vida de proceso, pero también no solamente es una vida de proceso, sino que es una vida de purificación, de santificación. Estamos expuestos a tantas maldades. Mire ahora el mundo que está pasando allá afuera, aquí en las calles de alrededor. Inmigración tiene a mucha gente preocupada, asustada, con miedo, y es entendible. Pero mi pregunta para aquellos que viven en esa preocupación o que tienen ese miedo, ¿a dónde está la confianza en Dios? Si hay un arma que el Señor nos ha dejado, es la oración. ¿Cuántos se han levantado en oración? ¿Cuántos se han levantado a clamar por su casa? Para que esas redadas no lleguen a ellos. Que cuando salgan a los trabajos los familiares no sean detenidos en esas redadas. El Señor lo puede hacer. El Señor tiene el poder para hacerlo, amén. Pero necesita levantarse esa iglesia en oración, en intercesión, en clamor, amén. Y son estos los principios que nuestro Señor nos ha dejado, nos ha enseñado a través de la palabra, amén. Y aquí Juan está haciendo una distinción muy poderosa. La distinción que Juan está haciendo está entre el pecador que reconoce y busca el perdón de Dios y la santificación, comparado con alguien que peca deliberadamente. Hay una gran diferencia. Nosotros reconocemos que somos pecadores, pero dice la palabra, si alguno pecare, abogado tenéis para Jesucristo
para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Tenemos a un Dios que podemos orarle y pedirle perdón por nuestras faltas. El mundo no tiene ese privilegio. Es por eso que el Señor nos manda a salir y a compartir y ser esa luz. Ser esas personas, esos hijos de luz, esos hijos de trueno que arrebatan. Mire, ahorita el enemigo tiene a muchos engañados. El enemigo tiene a muchos confundidos. El enemigo tiene a muchos en un lugar donde él se goza tenerlos. Ahora, es la responsabilidad de la iglesia romper todo decreto del diablo. ¿Y cómo se rompe? ¿Y cómo llegamos a ese rompimiento? Bueno, primeramente reconociendo que no lo podemos hacer solos. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo escudriña. Y el Señor nos tiene bien leídos. Y necesitamos levantarnos, iglesia, en estos últimos tiempos y ser esos centinelas, ser esos atalayas, ser esas personas que anuncian el evangelio. Cuando se habla del evangelio, como que nos escondemos un poco, como que nos da un poco de vergüenza, un poco de pena, como llega a veces un poco de falta de compromiso, y es entendible. Yo creo que le ha pasado a muchos de nosotros aquí. Pero si en este año hemos aprendido algo, y a través del año pasado también, donde tuvimos una campaña de rompimiento, donde el Señor rompió algo en nosotros, tenemos que reconocer que hay áreas en nuestra vida donde tenemos que mejorar. Y una de ellas, y el Señor lo ha estado hablando muchas de las veces en esta casa, es hablar de Él, es compartir lo que nosotros tenemos dentro. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo. Ahora, si Cristo vive en usted, ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué no hablamos de Él? No ha visto la necesidad allá afuera. No ha visto la necesidad cuando va a un restaurante, cuando el mesero le está sirviendo, la oportunidad que tenemos de compartirle la palabra a familiares que no creen. ¿Está conmigo? Es un trabajo, es un privilegio que el Señor nos ha dejado. Y tenemos, si mira alrededor, hay muchos que ya no quieren. Hay muchos que han soltado. Pero el que tiene el Espíritu ha llegado a un entendimiento de lo espiritual y de lo carnal. Hay un verso en la Biblia que dice: mas ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Eso es conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Nosotros que somos hombres y mujeres espirituales, que nos mantenemos buscando esa santidad, esa gracia, ese favor, buscando esa consagración, tenemos la responsabilidad también de mantener el don del fuego del Espíritu ardiendo en nosotros. Le decía Pablo a Timoteo: yo te aconsejo y te recuerdo y te digo, Timoteo, no te atrevas, no apagues el fuego del Espíritu. ¿Por qué en los cultos ya no miramos esas liberaciones? ¿Por qué en los cultos ya no miramos esos avivamientos? ¿Por qué ya no hay esas iglesias donde se gozaban en la danza, donde se quebrantaban en el altar? El Espíritu se ha apagado. Han descuidado las cosas del Espíritu. La oración ya se hace pesada. El evangelismo se hace pesado. Abrir la Biblia entre semana se hace pesado. No tengo tiempo. Estoy cansado. No quiero. Tengo otras cosas que hacer. Que los niños, que la familia. Pero que no se nos olvide, iglesia, el orden en el cual tenemos que vivir. ¿Quién es primero en nuestras vidas? Dios, Cristo. ¿Quién viene segundo, tercero y cuarto? Todo lo demás, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo,
Todo lo demás viene después. Que no se le olvide, iglesia, que el Señor es primero en todo. Si ponemos al Señor en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, no nos atrevamos a quejarnos delante de Él. No tenemos ese privilegio de quejarnos si Dios no tiene ese puesto en nuestras vidas. Si no estamos viendo la respuesta de Dios en nuestras vidas. Si oramos y clamamos y nada sucede, pregúntese ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Y si no está haciendo nada mal, ¿qué puedo hacer yo mejor? ¿En qué área puedo crecer? ¿En qué área de mi vida espiritual estoy yo claudicando? ¿Estoy yo fallando? ¿En qué área puedo yo hacer algo diferente para marcar la diferencia en mi vida y en mi casa? ¿Está conmigo? Pero la iglesia ya no quiere. Y dice la palabra, los hijos de luz han entendido que el amor echa fuera el temor. El gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Mira el ejemplo de Caín y Abel. Abel practicó la justicia. Abel le ofreció algo agradable al Señor. Y Caín, algo que no le agradaba al Señor. Algo que entregó con odio, con resentimiento. Y eso lo alejó de la bendición. ¿Cuántas de las veces nosotros le hemos dado algo a Dios? No en nuestros mejores ánimos. No en nuestros mejores momentos. Donde sentimos que así lo voy a dar a medias. Así lo acepta el Señor. No, no es así. Necesitamos aprender y necesitamos entender que lo que le damos al Señor tiene que ser lo mejor, amén. Lo que le damos al Señor tiene que ser lo mejor preparado de nosotros. ¿Está conmigo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora este verso está fuerte, porque no importa quién seas, si practicas el pecado, estás envuelto en el pecado, eres del diablo, dice la palabra. Como dice, no importa si lo practiques o no has aceptado al Señor, si no reconoces que estás mal o has fallado delante de su presencia y practicas el pecado, dice que eres del diablo. Mas Dios nos advierte a no ser así y ser personas cuidadosas. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y cuál es la simiente de Dios? El Espíritu Santo, amén. Lo que Él ha dejado. Él se fue, yo me voy, le dijo a los discípulos, pero dejo a mi espíritu con ustedes, el consolador. La simiente de Dios adentro ha entendido que tiene una responsabilidad muy grande, que necesita levantarse como ese libertador de casa. Hay mucha necesidad en nuestros hogares. Y yo cuando escucho a algunos de ustedes, hermanos, hermanas, testificar y compartir de los problemas, de las circunstancias que están pasando, me alegro porque no ha soltado la oración, no ha soltado el congregar. Recuerde que el momento que soltamos todo eso es donde perdemos una bendición. Es donde estamos a punto de alcanzar ese rompimiento en nuestras casas y no llega. Qué poderoso.
Y llega el Señor queriendo imitar llega el diablo, perdón, queriendo imitar al Señor y queriéndose empoderar. ¿Qué pasa? El Señor lo expulsa con la tercera parte, ¿verdad? Que ahora conocemos como demonios, y ahora atormentan y hacen de las suyas en el mundo, en este siglo, en esta generación. Pero nosotros que alabamos a Dios, nosotros que buscamos a Dios, hemos sido llamados para quebrar todas esas obras del diablo. La autoridad del enemigo no tiene que tener parte en nuestras vidas, porque el Señor ya ha rompido, amén. El Señor ya ha quebrantado esas cadenas que nosotros teníamos. Y no puedes, iglesia, dejar que el enemigo venga y deshaga lo que mucho tiempo ha costado construir. Porque las personas que somos hoy en el Señor no ha sido fácil. Han costado procesos, lágrimas, llantos, desprecios, críticas, de todo. Pero aún aquí estamos. Hemos sufrido pérdidas, ¿sí o no? Hemos perdido a familiares amados. Hemos perdido a gente que queremos. Pero aún estamos aquí. Porque hemos entendido. Y dice que el diablo peca desde el principio. Desde el momento en que se convirtió en lo que es el pecado, todavía sigue pecando. Como el autor de pecado y príncipe de este mundo. Nunca ha dejado de seducir al hombre para destruirlo. Miren el ejemplo de Adán y Eva. El varón caído, Adán. Desde ese entonces, el mundo viene sufriendo las consecuencias del pecado. El que peca deliberadamente tiene consecuencias. Y cuando es hallado con Dios sin confesarse, sin estar arrepentido, sufrimos graves problemas, iglesia. Dice la palabra, te hubiese sido mejor no conocerme a estar viviendo y haciendo como estás ahorita. Te hubiese sido mejor no conocerme. Qué palabras más fuertes del Señor. Imagínese, lleguemos al cielo en el día, en el gran día del Señor, y que el Señor mismo nos diga, te hubiese sido mejor no conocerme por la vida que viviste, por la falta de compromiso, por no creer en el llamado que te di, por dudar, por criticar, por cuestionarme, por no confiar completamente y ciegamente en mí. Tenemos que llegar a un punto, iglesia, donde nuestra humanidad se tiene que perder. Tenemos que confiar en Dios plenamente, porque no hay otra opción, no hay más. No hay otro nombre debajo de los cielos en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Y Él es el que vino a deshacer toda obra del diablo. Él es el que vino a librarnos de las potestades de las tinieblas. Yo cuando miro el mundo y cómo está viviendo, me da una tristeza. El engaño, me da una tristeza de cómo muchas veces ese engaño se ha metido a la iglesia. Me mandaron un video en el internet y quería reírme, pero a la misma vez estaba yo tan decepcionado, iglesia. Yo sé, algunos de ustedes quizás lo han visto, pero una iglesia de un hombre afeminado que estaba dirigiendo la alabanza. Tenía este hombre una peluca, este hombre tenía tacones, estaba en el altar y dice que estaba alabando al Señor. Mire el nivel de apostasía. Mire el nivel que el enemigo se ha metido no solamente a la iglesia, sino a los altares. Por eso en nuestras oraciones, por eso cuando clamamos, santifique el altar. Ore por el altar. ¿Por qué? Porque este altar que usted ve aquí nos ha bendecido. Porque en este altar todos, cada uno de nosotros nos hemos quebrantado. Hemos llorado, hemos derramado lágrimas. Y para que venga el engaño, para que venga el enemigo y nos quite esa bendición, no, iglesia. No. Tiene que haber un punto donde te aviolentes, donde te hartes de la manera que el enemigo ha traído al pueblo. No nos envolvamos en los rumores. No nos envolvamos
en el movimiento del mundo. Es más grande el movimiento de gloria. Es más grande el movimiento del Espíritu de Dios. Es más grande el Señor y sus obras que las obras del enemigo. Pero muchos han dejado de creer. Muchos han sido engañados. Colosenses capítulo 1, verso 13. Léalo conmigo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 15, léalo conmigo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo es creado por Él y para Él. La alabanza que el diablo tuvo un día el privilegio de tener, de alabarle, ya no tiene ese privilegio. Ese privilegio lo tenemos nosotros. Y no se le olvide, quizás no se ha hablado mucho, pero este es el año de la canción. Y después de que Ana pasó una tribulación, y usted ha leído el primer capítulo de Primera de Samuel, donde Ana está tribulada, ve que Penina está bendecida. No solamente Elcana le dio un hijo, dice la palabra que le dio varios hijos. Y mientras Elcana y Penina tienen varios hijos, Ana continúa con 0. No tiene nada. Y dice la palabra, si usted escudriña bien, que era como una rival para ella. Era una rival Penina de Ana. Pero ¿qué hizo Ana? Y es aquí donde realmente Dios me empezó a ministrar cuando estudiaba esta palabra. Dice la palabra en Primera de Samuel que Ana comenzaba a clamar. Ana empezaba a orar. Ella persistía. Dice que subía al monte de Silo, al templo de Jehová, donde se alababa a Dios, y ella buscaba su presencia. Ahora imagínese, si Elcana y Penina tuvieron varios hijos y Ana no tenía nada, esos hijos ya nació el primero, creció, nació el segundo, creció, nació el tercero, no sé cuántos, 7 crecieron, y Ana todavía sin hijos. O sea, eran años de clamor, eran años de intercesión. Esto no fue un ratito de 15 minutos. Esto no fue una intercesión de 2 horas. Esto no fue una oración de una semana. Estamos hablando de años, iglesia. Y yo sé que muchos de nosotros aquí tenemos años orando por la misma petición. Pero yo creo que es tiempo de que realmente dejemos todo eso en las manos del Señor. Si vemos que el Señor no contesta, si vemos que el Señor está en silencio, si vemos que el Señor no nos ha hablado específicamente y directamente sobre nuestra necesidad, bueno, ya lo hemos dejado. Dejemos que Él obre, iglesia. No nos metamos de sabios a querer ayudarle a Dios, a apurarlo, decirle: Señor, mi familia no quiere congregarse, haz algo. Dios tiene el tiempo y el momento perfecto. Pero está en cada uno de nosotros mantenernos en esa búsqueda. Oiga, ¿usted cree que cuando Ana oraba, clamaba, ella no se quebrantaba? Ella no oraba, no le dolía. Ella deseaba esa bendición. Pero lo que me encanta de esa historia es de que cuando Ana oró, ella fue específica. Oiga bien, ella fue específica y le detalló al Señor en su oración lo que ella quería.
Señor, yo quiero un hijo varón. Señor, yo te prometo que ninguna navaja pasará sobre su cabeza. ¿Se acuerda la historia de Sansón? Igualmente, la mamá de Sansón decía, ninguna navaja pasará a su cabeza, porque se iba a perder la bendición, se iba a perder ese favor del Señor cuando clamaban eso en esos tiempos, en esa cultura hebrea. Amén. Entonces, miramos de que Ana está atribulada, Ana está preocupada, pero ella sigue clamando, sigue intercediendo. Pero había alguien, y es donde tenemos que poner mucha atención muchas veces. Había Elí, y Elí la observaba a ella orar. Y dice que Elí estaba sentado a la puerta del templo y se ponía a observarla mientras ella oraba. Imagínense, supuestamente un sacerdote, y observándola mientras que la mujer de Dios oraba, en vez de unirse a ese clamor, esa oración, la observaba y decía, esa mujer está borracha. Imagínese que venga alguien y lo ve usted quebrantado aquí en el altar y le diga, ese está loco, ese está borracho, ese está drogado. La ignorancia muchas veces de muchas personas, ¿verdad? La falta de conocimiento. Pero a Ana no le importó. Aunque tuvo esa conversación con Elí, aunque tuvo ese confrontamiento, le dijo, ¿sabes qué? Yo creo en un Dios. Y yo sé que ese Dios me va a bendecir con un hijo. Y yo le he dicho detalladamente lo que yo necesito. Iglesia, cuando usted ore, iglesia, cuando usted clame al Señor, sea detallado. Dígale, Señor, este esposo, esta esposa que tengo, estos hijos que tengo son así, son asá. Tú conoces que tienen estas debilidades. Mis hijos, mis hijas tienen estos problemas. No entienden, no quieren hacer caso. Sea detallado en su oración. Y en lo que usted clame, el Señor le va a contestar. Pero no desmaye. Siga persistiendo. Algunas de nuestras necesidades van a tomar años. Porque si usted está clamando de que su hijo viene a la iglesia y viene y al año se aparta y en ese año dejó de clamar, en ese año dejó de orar por él, dijo, no, pues ya, él ya clama, él ya busca, él ya está congregado. No, persista. El enemigo está a la puerta. Así como el Señor está a la puerta y llama, el enemigo también está a la puerta buscando esa entrada. ¿Está conmigo? Y el que le abre la puerta, nomás un tantito, entra y destruye. Y cuando la cuestionaba Elí, ella le explicó la congoja de su corazón. ¿Usted sabe qué es congoja? La definición de congoja es aflicción. Es una persona que está problemada, que tiene varios problemas. Y ella le daba todo esto al Señor. Pero hay otro ejemplo que vemos en la Biblia. Y de la manera que me lo enseñaba el Señor, fue a través de la cruz. Quisiera usar la cruz de ejemplo. Tony, no sé si me puedes ayudar, por favor. De la manera en que el Señor me lo enseñó a través de la palabra. Amén. Ahí está bien. Ponte aquí, Tony. Aquí está el Señor en la cruz, siendo crucificado. No sé si me pueden ayudar dos varones más. Hermano Arturo, venga. Hermano Felipe, venga. Y párese uno a la izquierda y uno a la derecha. Ahora yo quiero, iglesia, que usted visualice el día en que nuestro Señor fue crucificado. Aquí está Cristo en la cruz. Y aquí están los dos ladrones, a la izquierda y a la derecha. Y
cómo es la voz del enemigo? Que aún en la cruz, uno de estos hombres dijo, que no eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? ¿Por qué no te quitas de ahí? Tú tienes el poder y la autoridad. Dice la multitud que tú has hecho milagros, que tú has resucitado muertos, que tú has sanado enfermos y no puedes salvarte a ti mismo. Oiga la voz del enemigo, aun cuando nuestro Señor estaba siendo crucificado. Pero lo que me quebrantó a mí fue este otro hombre que con todo su corazón, con toda la fe, con toda la esperanza, este hombre le dijo al Señor en la cruz: Señor, ten misericordia de mí y permíteme hoy estar contigo en el paraíso. Iglesia, Cristo siempre está en el centro. Y a la derecha va a estar la voz del enemigo. Aquí va a estar la voz diciendo: tú puedes, tú no puedes. Congrégate, no te congregues. Clama a mí, yo te responderé. Y el enemigo diciéndote: no, deja, eso no sirve para nada. Tienes 15 años clamando por tu esposo y no se congrega. Mentiras del diablo. El que empezó la buena obra en ti la va a terminar. Tú tienes que creer esa palabra, iglesia. Y me quebrantaba esta palabra, porque a pesar de todo, a pesar de la voz de este hombre a la derecha, a pesar de la voz de este hombre a la izquierda, Cristo en el centro diciendo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Y así hay mucho pueblo hoy. No sabe lo que hace, no sabe lo que dice. Toma muy en poco su liderazgo, su ministerio. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una palabra. ¿Ha actuado usted en la palabra? A mí siempre el Señor me recuerda de Mateo 5:9 y lo tengo bien grabado en el corazón. Algunos servicios el pastor nos ha puesto aquí en el altar y ha dicho: recuerde de una palabra que el Señor le ha hablado. La palabra que el Señor le habla a usted individualmente nunca se olvida, siempre se atesora en el corazón. Y es la palabra en la cual podemos acudir cuando estamos sufriendo ese bombardeo del enemigo. Hey, que no eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Lucas 23, verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió. Oiga, reprendió al Señor. ¿Cómo es esto? Diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Iglesia, cuando Cristo es el centro, aunque estés bombardeado de problemas, aunque nadie te quiera, aunque no te sientas amado, aunque te sientas solo, Cristo siempre está en el centro. Cristo siempre está en el centro. Si no lo crees, no sé qué decirte. El mensaje de la Biblia, de la palabra, el evangelio es Cristo. Cristo en el principio, Cristo en el fin. En el principio fue la luz.
Él es la luz del mundo. En el Apocalipsis Él regresará por su iglesia. La segunda venida de Cristo es Él. El alfa y el omega, el principio y el fin. Él es. Y Él vino a la tierra para deshacer toda obra del diablo. Y cuando Él muere y expira, dice la palabra que cuando Él expiró, bajó al Hades y arrebató las llaves. ¿Cómo ha de haber quedado Lucifer? Quizá contento cuando lo vio allá abajo, pero cuando ascendió hacia el trono, el diablo desde ese entonces está derrotado, desde la cruz del Calvario. Entonces, si tú te sientes triste, si te sientes atribulado, no te olvides del sacrificio. No te olvides de que Cristo está en el centro de todo, que Cristo tiene el control de todo. Me gozo con la historia de Daniel. 3 hombres, Sadrach, Mesach, Abednego. Una estatua de 90 pies de alto, 90 codos y 9 codos de ancho. Estamos hablando de una estatua quizás más grande que la estatua de Libertad. Esa era la estatua del rey Nabucodonosor. Y dice que él llama a los sátrapas, a los magistrados, a todos los sabios de esa tierra a adorar la estatua. Pero hay 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se doblegan. Dice la palabra en Daniel que era la nación entera. Imagínense cuántos miles y millones se postraron ante la estatua. Pero hubieron 3. Imagínense a 3 parados entre una multitud de arrodillados. Cuando los vieron, el enojo de Nabucodonosor. Y saben, dice el contexto de la Biblia en Daniel, que en el capítulo 3, cuando él construye esa estatua, la nación en ese entonces estaba a punto de quebrarse. Y él usó esa estatua como una forma de unir a esa nación en esa idolatría. Pero habían 3 que decidieron no creerle al enemigo. Hubieron 3 que se pararon firmes en la brecha y no dejaron que el engaño del enemigo, que la religiosidad, que la idolatría, amén, los afectara. Vayamos a Daniel capítulo 3. Dice el contexto que adorando esa estatua, que era una prueba de lealtad y obediencia. Miren nomás el engaño del enemigo. Daniel capítulo 3. ¿Cómo lee la palabra? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de, léalo. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran todos, ¿verdad? Los sátrapas, jueces, consejeros, tesoreros, a todos los que él había levantado. Amén. Y mire esta parte, verso 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mire cómo es el enemigo. Le tenían
tantos instrumentos a la idolatría. Recuerde, estamos en el año de la canción, el año donde la alabanza es prioridad, donde la intercesión, la oración son formas de alabanza hacia el Señor. Que nada más nos desenfoque de esa prioridad. Cuando toque congregarnos el lunes a alabar a Dios, es el día donde toda la iglesia debería de estar aquí. Es el día donde toda la iglesia debería de estar congregada alabando al Señor. Pero es el día donde llegan menos personas. Y cualquiera que se postre y adore, inmediatamente, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos del son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, todos los instrumentos de música. Amén. Verso 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Los tres son arrojados al horno de fuego. Y dice que cuando son arrojados al horno de fuego, encienden la temperatura 7 veces más caliente de que normalmente lo hacen. Ahora imagínense y pongamos en un ejemplo simple, un horno cuando está cocinando. La temperatura que casi se usa es 375 grados para hacer un pastel o un pan o un flan, qué sé yo. Imagínense, casi 400 grados. Y si uno mete la mano así nomás, la saca de inmediato porque se está quemando. Nomás con el puro vapor. Ahora, un horno de fuego que fue 7 veces más en potencia. Estamos hablando de unas temperaturas quizás de más de 1000 grados. Casi igual a un rayo de un sol, del sol. Imagínense estar parado ahí y que nomás se encienda el fuego. Cualquiera de inmediato es quemado. No hay escapatoria en absoluto. Pero el Señor miró el corazón de los tres. Oiga, iglesia, cuando tú te pones firme y decides no postrarte ante las tentaciones del mundo, no postrarte al qué dirán, no hacerle caso al enemigo, el Señor ya tiene un lugar muy especial preparado para ti. Una bendición. Dice la palabra que iremos de conquista en conquista, de victoria en victoria, pero aquellos que permanecen fieles. Y estos hombres permanecieron fieles. Ustedes, piénsenlo. ¿Ustedes piensan que estos tres hombres no fueron tentados? Vieron que una nación entera se postró. Una nación. Y estos hombres quizás hasta les temblaban las piernas, porque ya sabían de las consecuencias. Ya sabían de lo que iba a pasar si no adoraban al Estado. Pero yo me imagino a estos tres hombres parados.
Quizás no ha sido un mensaje muy elocuente, pero mientras el Señor me enseñaba todo esto, la cruz, como Él destruyó al devorador en la fosa de los leones, yo me gozaba y me quebrantaba y se me salían las lágrimas, porque el devorador es el león rugiente que viene a atacarnos.